Buenas a todos nuestros seguidores. Esto es un programa nuevo que vamos a tratar de llevar en Sifu Yulien desde la Ciudad de México, que ahorita se va a presentar. Y el que les habla sobre diferentes temas de artes marciales, específicamente de Kung Fu tradicional y Kung Fu deportivo, todas las ramas de medicina tradicional, todo lo que tenga que ver con la cultura de las artes marciales. Espero que les guste. Siempre les digo que se suscriban, que no dejen de suscribirse en el canal mío, el canal de Yulien, que después debajo voy a dejar debajo del video voy a dejar el link para que todo el mundo lo vea, aunque es un canal muy nuevo, y le den like a estos videos. Y dejen sus comentarios también si les gustan estos temas que estamos tratando y estos debates. Preséntate, ¿quién es Yulien? ¿Quién es Sifu Yulien? Yo te conozco muy bien, de hace años que entrenamos mucho, desde que éramos muy jóvenes, pero bueno, muchos no te conocen. ¿Quién es Yulien? Sí, bueno, soy el profesor Yulien Herrera, practico Chui Li Fa, inicié practicando Nampai Kung Fu y hice también lucha grecorromana y toda esta cuestión. Actualmente vivo en la Ciudad de México, llevo la escuela que se llama Liga de la Gran Puerta Abierta y aquí doy cursos tanto de medicina tradicional china, clases de danza de león, Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qigong, meditación, cursos de metodología de educación física. Pero bueno, soy licenciado en cultura física, deporte y recreación. Y bueno, está muy bien esta idea de platicar un poco de los temas que conciernen a la práctica de las artes marciales, principalmente tradicional china, aunque pueden abordarse otros temas. Puede que en futuros programas tengamos otros invitados que puedan aportar un poco más en temas extensos de otras latitudes, artes marciales japonesas, coreanas, de la India, de Inglaterra, de Egipto, de la misma América. Entonces podamos tener unos temas un poco amplios, pero a la vez concisos y directos sobre el tema de las artes marciales, la cultura física con el contexto marcial y toda la metodología y la medicina que conlleva el mismo y la filosofía, importante. Es una de las cosas que diferencia un arte marcial de otros tipos de sistemas de defensa personal. Bueno, Yulien, ahora entrando un poco en los temas que hemos estado conversando, ¿no? Que hemos estado hablando. Vamos a hablar un poco sobre qué cosa es las terminologías que existen actualmente, ¿no? Mucha gente se confunde, si es Kung Fu, si es Wushu, artes marciales chinas. ¿Qué cosa es una y qué es lo otro? ¿Qué es Kung Fu? ¿Qué es Wushu? ¿Ok? Háblanos un poquito sobre eso. Vamos a debatir un rato sobre eso. Claro. Simba, por ejemplo, empecemos con el término más conocido, que es el término de Kung Fu. Por lo general todo el mundo lo escribe con K y U, poniendo Kung Fu así, pero en la nomenclatura normal, el pinji para nosotros, debe escribirse como Gong. Y muchos entonces piensan que es otro término, que es el mismo término de Kung Fu, pero es la forma correcta de escribirlo. Kung quiere decir literalmente trabajo. En el ideograma chino representa una hoz y una lima, como afilando constantemente las herramientas de trabajo. Sin estar preparado todo el tiempo para hacer algo, eso es Kung. Y Fu es hacerlo bien, el carácter Fu es el símbolo de hombre con dos rayitas que significa por encima del cielo, es decir, hacer las cosas un poco más de lo normal. Allá de tus posibilidades. ¿Eh? Sí, un poco más allá de tus posibilidades, ¿no? Entonces, el término Kung Fu como tal es realizar una técnica de la mejor manera posible o con mayor perfección, buscar la perfección en el trabajo, afilar las herramientas constantemente para estar listo y hacer las cosas lo mejor posible. Eso buscando ya una traducción, vamos a decir, no literal, porque el tipo de escritura china es ideograma, entonces crean una idea y uno tiene que comprender a través de esa idea conceptos abstractos que llevamos en Occidente. Entonces Kung Fu básicamente es eso, trabajo bien hecho o habilidad adquirida con esfuerzo. Sí, ya sea un ejemplo en cualquier rama
de la vida. Puede ser un carpintero, un constructor, tiene un buen kung fu. Un ¿Por qué se jardín. usa ese? Ajá, dime. ¿De dónde es? ¿Que ¿Por qué se usa ese término actualmente? Para definir, englobar un poco las artes marciales tradicionales chinas o las artes marciales chinas. ¿Por qué usan eso? Este término es controversial porque realmente quien lo populariza es Bruce Lee en la década de los 80, cuando realmente los mismos tradicionalistas estaban en contra de él, pero Claro. al final adoptaron como ese término para identificar a las artes tradicionales. Hace poco acabé de ver la película de Ip Man 4, no sé cuán veraz sea esa historia de que Bruce Lee apoyó a los mismos maestros del barrio chino que le estuvieron negando la entrada al mismo, y Ajá. cómo los apoyó cuando parte de unos integrantes del ejército de los Estados Unidos fue y desacreditó un poco el Kung Fu en la festividad. Hay mucho de fantasía también para el filme, tú sabes, hay muchas cosas Sí, que no fueron para reales. adaptarlo un poco, pero pudo haber sido, porque Bruce Lee realmente, aunque era un artista marcial buenísimo, con muy buenas habilidades personales, desarrolló muy bien su técnica de arte marcial, y era bastante engreído, muy creído y todo eso, pero creo que su filosofía le permitía también desdoblarse y apoyar a sus compatriotas, porque de eso se trataba, poner en alto de nuevo la práctica de las artes marciales chinas, que en ese momento iban en picada, ¿no? Porque no tenían buena reputación. Y, y me gustó esa visión que le dieron en la película, a lo mejor un poco de fantasía para también bajarle Dramatizar un un poco poco. a la parte negativa que tenía Bruce Lee en ese sentido de que negaba a los maestros tradicionalistas y todo, no, sino que hubo ciertas diferencias, pero el término actualmente se ha popularizado gracias a el esfuerzo que tuvo este Y también, practicante. también hay una película, una serie que hizo Carradine, que se llamaba Kung Fu, y eso fue, creo que por los años 70, ¿no? También. Ni yo, que soy mayor que tú, había nacido, hace un año después. Y en Cuba eso no se puso, esa serie no se conoció, no, Se vino a poner, no sé si te acuerdas, en los veranos de los años 2000, 2000 cuando se ya, hizo el programa sí, de sí, WTV, sí, es y verdad. empezaron como que a poner Kung Fu, la Algunos serie de Kung capítulos, Fu, sí, pero ya estamos hablando de los años 2000, que sí, decir, 20 años después de haberse no estrenado. conocí esa serie realmente. No, ajá. Y entonces a partir de ahí es que se conoce, empieza a manejarse los términos estos de Kung Fu, porque casi antes, cuando veían a alguien practicar un arte marcial, todo el mundo lo englobaba de que era karate, ¿sabes? Karate. Era el término que se conocía en la época. Entonces el mérito que tiene, como tú bien dices, de Bruce Lee fue popularizar o dar a conocer las artes marciales chinas a Occidente. Es lo Así es. que era un mérito que tuvo él. Y de hecho su concepto de hacerla realmente efectiva, porque muchos de los maestros tradicionalistas tienden a florear mucho. Ajá. Se conoce en las artes tradicionales como las moifas o las flores de ciruelo, que es fintear demasiado, pero se tiende a fintear demasiado a veces en lo tradicional y pierde en el contexto real de que las artes marciales que llegaron a nuestros días es porque fueron capaces de adaptarse a los tiempos y a las situaciones que llevaba cada tiempo para permanecer, ¿no? Si no, se quedan ahí como Así muchas mismo, que quedaron. así Y mismo. entonces, ese es por lo que se utiliza el término de Kung Fu y porque le da esta cuestión de realismo a lo tradicional, de fuerte, de ser contundente, de que hay que trabajar mucho para lograr estos logros. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, los buenos practicantes de Wushu moderno o Shantai Wushu no hagan Kung Fu, también hacen buen Kung Fu, porque de hecho para lograr la ejecución del Wushu moderno se necesita dedicación y hacer las Así cosas mismo, así mismo. para Son poder pulir. deportistas prácticamente de alto rendimiento, vamos a llamarlo así. Así es, así Pero es. bueno, Y ahora bueno, el término Wushu. ahí entramos en términos entonces de Wushu, que Wu, el carácter Wu, está compuesto de un carácter que quiere decir detener, prohibir, no hacer, no actuar.
y el otro carácter como que es de acción, es decir, parar la acción. Entonces el carácter wu como tal está compuesto de no hacer, no actuar, no moverse, detener, prohibir. Y el carácter shu como tal es lo que quiere decir en sí arte marcial o la parte como tal técnica, ¿no? Técnica, técnicas de lucha, técnicas de guerra. Porque también Wu, como simbolismo, el carácter como tal simboliza también guerrear, pelear, Guerrear. Así es. pelear. ¿Ok? También, entonces, juntos los dos es como técnicas de lucha. Vamos a como, simplificándolo un poco, ¿vale? Porque es un concepto un poco más amplio. El concepto, lo que pasa es que el concepto occidental de artes marciales viene, bueno, arte sabemos que es una habilidad bien hecha, es decir, es kung fu, pero que nace de la persona sencillamente tiene el don para ir evolucionando dentro de la misma, eso es arte, que claro, tiene el arte, puede tener un poquitico de ciencia, y marcial viene de la terminología griega del dios Marte, dios de la guerra, y por eso el término occidental es artes marciales. Sí, ese término no existe en Asia, en China, marcial, no existe. Yo no, ese término no existe. De Es hecho, una ellos tecnología occidentalizada. no manejan así. De hecho, hay otro término que es menos utilizado y se parece mucho a Kung Fu, que es como arte o técnica nacional, que es el Nacional. Wushu, correcto. que es más referido para hablar de todas las artes marciales chinas en sí, más que Wushu, porque Wushu es un término más bien moderno que engloba, tiene un concepto muy parecido a lo que era Budo, porque Ajá, de hecho es el mismo carácter del Budo, el camino de detenerse, el camino de ser compasivo, ¿no? ajá, Y Wushu es más o menos lo mismo, ¿no? Aunque debería ser para que sea un término parecido como Wu Tao, ¿no? En chino sería Wu Tao, Budo sería Wu Tao, pero se dice Wushu como técnica de la no pelea, ajá. porque es lo que quiere decir, que es arte marcial para nosotros en Occidente, es más o menos lo que quiere decir Wushu, y se popularizó mucho después de la década de los 70, cuando el gobierno chino estandariza como tal el Kung Fu, y con maestros tradicionalistas crean todo lo que es el Wushu moderno. De hecho, el Wushu moderno se empieza a crear desde la década de los 50, 60, Ajá. pero se viene a estandarizar y ya a fomentar como tal en la década de los 70, ya conformado tal y como lo vemos actualmente, donde el Wushu moderno o Shantai Wushu tiene técnicas de lo que es la gimnasia artística y rítmica, tiene algunos elementos pocos, pero de lo que es el ballet clásico, para darle un poco de vistosidad. El objetivo del Wushu moderno es que sea muy vistoso, es que sea acrobático y estético. Entonces se busca mucho lo que es la estética y lo que es la pantomimia según lo que es la imitación de los boxeos de imitación. Sí, O sea, los puente, Xianxin, águila, dragón, los Xianxin Chuan, boxeo sí, de imitación. los boxeos de imitación. Entonces busca mucho este aspecto. Y se populariza mucho el término de Wushu a través de la IWUF, que es la International Wushu Federation, y, y ella es la que más bien ha ido popularizando y dando un estándar de cómo practicar el Wushu a nivel internacional. También dentro del Wushu está la técnica de lo que es el Sanda. ¿Qué quiere decir los tres golpes? Más básicamente, ¿sí? O las tres técnicas, Sanda, de que es el kumite o el combate del Kung Fu, en sentido general. Claro que el Sanda del Wushu moderno ya tiene una estandarización más acoplada a lo que es el kickboxing o el Sí. boxeo. El Sanda tiene una historia que vamos a tocar en otro tema aparte, tú sabes. Vamos a hablar sobre el Sanda porque es bastante, ¿sabes? Se remonta de tiempo, ya desde el punto de vista ya organizado como un programa de entrenamiento de los militares, ya desde los tiempos de los años 20, años 30, cuando fue Kuomintang.
desarrolló un programa en la Academia Militar de Whampoa. Así es. Pero bueno, pero no, era nada más para decir que, porque muchas veces las personas piensan que el Wushu moderno nada más son los que hacen saltos, piruetas y poses bonitas, que no está mal, está muy bien, hacen muy buen Kung Fu. Pero dentro de ese Wushu moderno está esta modalidad de Sanda, porque muchos tienden a asociar el Sanda como otro estilo de Kung Fu. Así mismo. Y no, está dentro del Wushu moderno. Así mismo. No, y el Sanda no es un estilo como tal, es un programa, es un reglamento. Hay un programa, a ver, vamos a aclarar, hay un programa de entrenamiento de Sanda, de certificaciones dentro del Wushu moderno, de certificaciones, pero Sanda como tal es combate libre. Pues, existe de los tiempos los Lei Tai que eran los torneos que se hacían en la antigua, en la China imperial, ¿okay? Que ahí probaban diferentes artes marciales cada cual y había un reglamento. Y esos Lei Tai es la tradición que se recoge actualmente de esos Lei Tai y es el desarrollo del Sanda. Bueno, no ampliarlo tanto, pero el Sanda se podría considerar en un inicio como el vale todo. Correcto. De ¿no? Correcto. Los primeros vale todo eran los Lei Tai, los torneos de Sanda, Sancho, que antes se llamaba también más anteriormente los Chuan Po. Era, ¿sabes? Esto, esa historia, Enrique, lo vamos a ir tocando en su momento en estos programas. Claro. Otro tema, Yulin, terminando, a ver, profundizando un poco esto de Wushu moderno y el Wushu tradicional, es decir, Wushu tradicional que es el Chuan Tong Wushu o Wu Jin, también se conoce, es el Kung Fu clásico, ¿ok? Que son ahí recogidos entre 300 y 400 estilos. Y el Xian Tai, como tú dices, Wushu, que es Wushu moderno. Disculpe la pronunciación mía de chino, no soy un experto o no sé hablar chino. ¿Okay? Julián sí tiene más experiencia que yo en eso. Poquitita, pero por ahí vamos. Por ahí vamos. Cualquier cosa, si alguien quiere hacer alguna aclaración sobre la fonética. Sí, que lo dejen en sus comentarios. Claro que sí, lo pueden hacer porque ninguno de los dos somos expertos en idioma chino, así que está más que bienvenido. Claro, que tú hablabas un poco sobre eso de que buscan un poco más la acrobacia, la elegancia, la estética. Hay estilos del norte de China que sí, no tanto como lo hace Wushu moderno, pero sí tienen algunos rutinas, algunos ejercicios con ese grado de acrobacia, de elegancia, como el Chachuan o el mismo Chanchuan del norte de China. Recuerda siempre que la Comisión de Deporte y Cultura China se reunió para estandarizar las artes marciales chinas porque son muchas, muy diversas, unas de otras, y trataron de estandarizarlas para primero masificarlas y segundo para poder llevarlo como un deporte olímpico, ya que Japón tenía el suyo, Corea tenía el suyo, entonces China decía, bueno, ¿y por qué nosotros no lo hacemos también? Porque más o menos la idea de por qué crearon el Wushu. ¿Okay? Una, para estandarizar todas las artes marciales o los estilos de combate que existían en China. Otra, convertirlo en un deporte olímpico y que también esa estandarización no se emplearan técnicas letales, o sea, técnicas que fueran peligrosas. ¿Okay? Sí, más deportivo. Más bien deportivo, que fueron buscando un perfil más de desarrollo del atleta que del desarrollo marcial, desde el punto de vista de defensa personal, de arte marcial como tal. Sí, de hecho surge también como base para hacer social la práctica del Kung Fu, del Wushu y de otros términos que vamos a hablar después posteriormente en esta misma entrevista de lo que es el Qigong, el Tai Chi y esto, que lograron esa estandarización, logró una masificación muy buena en el pueblo chino y después posteriormente en todo el mundo, ¿no? Sobre estas técnicas maravillosas, no solo del Kung Fu y del Qigong ni del Tai Chi, sino de otras técnicas que lograron ese auge a través de esa estandarización, ¿no? Del deporte y la cultura física de China. No. Fíjate que estos rutinas
vamos a llamarlo así, rutinas que se incorporaron, se han ido incorporando, porque el Wushu moderno de ahora no tiene nada que ver con el Wushu cuando se inició, es decir, de los años 50. Se ha ido incorporando, mejorando, cambiando el reglamento, las rutinas han ido cambiando, algunas con más grado de complejidad, otras con menos. Como bien dijiste ahorita, fue una comisión de cultura y deporte, donde estaban incluidos profesores de artes marciales tradicionales. Es decir, había un profesor de Chulifá, que fue el que desarrolló el Nanchuan, había profesores de Chanchuan, había creo que ex monjes de Shaolin o que practicaron el templo Shaolin, algo de eso, no estoy muy claro en esos detalles, pero algo así que fue más o menos como tratar de hacer un rescate, entre comillas, digo un rescate de las artes marciales tradicionales o de las artes marciales chinas, no tradicionales, artes marciales chinas, porque el gobierno chino se vio que por todos los problemas de la revolución cultural, de las guerras civiles, muchos grandes maestros de las artes marciales tradicionales habían fallecido, habían girado y las artes se estaban perdiendo. Es decir, que los verdaderos cabezas de familia o de conocedores de esas artes tradicionales ya no se encontraban en China, se encontraban en el extranjero. Después creo que crearon un poco la comisión de rescate de cultura, de deportes, de deportes no, de artes marciales tradicionales. Y es que empezaron a fomentar y apoyar un poco el desarrollo o la investigación de las artes tradicionales que existían en China. Julen, una de estas artes tradicionales que tú y yo practicamos hace un tiempo es el Chulifá. Digamos, para empezar y hacer un poco honor a nuestro maestro y a los practicantes de este sistema, comenzar en este primer programa, comenzar un poco de este importante arte marcial que muchas personas conocen, pero muchos no lo conocen. ¿Qué es el Chulifá? De hecho, el Chulifá, cuando yo lo empecé a practicar, muchas personas decían, no, ¿y cuál es ese estilo? Porque el que no está dentro del medio del Kung Fu no lo conoce. La mayoría de las personas no lo conocen. Conocen los bolseos de imitación, el del borracho, pero el Chulifá no. Y esto que el Chulifá es uno de los estilos de base del Nanchuan moderno, pero también de los últimos estilos tradicionales surgidos en China y con un poder de adaptabilidad a todos los tiempos, porque tiene una dinámica muy bien versátil, ¿no? ¿Qué es el Chui Li Fat? El Chui Li Fat surge, ahí hay polémica histórica, Sí. Trabajar esa polémica porque ni desmiento ni miento, y me gusta decir que sí se creó entre 1837 y 51, porque sí, un arte marcial realmente no la forjas en 1 o 2 años, ¿no? Lleva un buen trabajo vamos a decir, de acoplar correctamente las técnicas y la estrategia. El Chui Li Fa es muy versátil en su forma de trabajar. De hecho, podríamos ver en su forma de colocar su guardia de pelea, que sí se diferencia mucho de otras artes tradicionales, en donde busca ya un tipo de confrontación más directa, porque tuvo mucha influencia de lo que fue la lucha sambo, el boxeo occidental, que ya se encontraba en China en esa época, tuvo contactos con lo que era el Muay Thai, el sudeste asiático, y entonces se fueron incorporando estas técnicas y es un estilo tradicional, pero vamos a decir que modernizado, muy adaptado a la realidad que se encuentra en nuestros días y donde tiene unos niveles de técnica. Los otros días estaba en una ligera conversación con personas en Facebook donde hablaban de otro estilo de Kung Fu y algunos creen que el Kung Fu no tiene ni el trabajo de piso, que sus técnicas todas son floreadas y hablan por desconocimiento de las técnicas, ¿no? En el Chui Li Fa vamos desde lo básico, donde parece que estuviéramos haciendo estilos como el Kung Kar o el Choi Kar o Karate, ¿no? Chito Ryu, Wado Ryu, que sí se parece mucho el Chui Li Fa en un inicio a esto. Y en la medida que va evolucionando, parece más como artes internas, parecido como un Pakua, Tai Chi Chuan,
Shuai Xiao. Entonces empieza a tener como una versatilidad mucho más allegada a la realidad de la pelea. ¿Qué quiere decir Choi Li Fat? Choi Li Fat es un nombre que el creador del estilo, y para que no se sientan otras ramas del Choi Li Fat, y el co-creador del estilo, ¿no? El creador del estilo Chang Hyun-gong y el co-creador Chang Hun-sin o Y que Jeon Jin. recuerda que hay personas que no están de acuerdo con esa historia, pero nosotros no somos los historiadores. No son, ajá, es lo que digo, no para que nadie se sienta, pero según la historia de Kim Mui se la crea Chang Hyun, pero según la rama de Patsan es una co-creación, aunque claro, podemos decir que esa co-creación, el 80% de lo que se creó, lo creó Chang Hyun, así en base. Y la otra partecita sí pudo haber sido de Jeon Jin específicamente. Y creo que sí pudo haber sido Chang Hyun, si uno ve la historia que se muestra humilde desde el punto de vista de primero que entrena con su tío, después va con Lee Yao-san, cuando van a ver a monje Choi Fok, él se muestra muy apenado a la cuestión y aprende con este monje no solo el Kung Fu de Shaolin, porque aprende todo lo que es el Kung Fu de Shaolin, sino la medicina china que sabía el monje. Se queda unos 2 años más para practicar esta parte de la medicina. Entonces vemos que después cuando él sale de ahí, el monje Choi Fok le da una carta de recomendación para ir a ver a otro de sus monjes amigos, al monje Shinzo, que nunca llegó a ir a ver, y entonces ahí sí puede quedar la parte de la historia de Jeon Jin, que es el que aprende esta parte de con Shinzo o grama verde, y se une lo que ya sabía Chang Hyun, porque claro, Chang Hyun tenía mucho más conocimiento y más trayectoria marcial que Jeon Jin en cuanto a la parte técnica, metodológica, y Jeon Jin le pone, vamos a decir, la última parte de la sazón al Choi Li Fat, y se crea Choi Li Fat. Choi en conmemoración al monje Choi Fok y a la línea de Choi Kar, se puede decir, que aprendió Chang Hyun. Lee por Lee Yao-san y a la línea de Lee Gar, que aprende a través de Lee Yao-san. Y Fat por el origen budista del estilo, tanto por su tío que le enseña el estilo del Hungar, el Chang Yuan-Wu, su tío Chang Yuan-Wu, y también por la parte de Jeon Jin, el monje Shinzo, que también era monje budista y llevaba todo lo que era el puño de Luo Han o Luo Han Chuan, como se conoce. Entonces de ahí viene el término de Choi Li Fat. ¿Y por qué le pone Choi Li Fat? En esos tiempos se acostumbraba a ponerle el nombre de la familia a los estilos que practicaba. O a veces nombres pintorescos, poéticos, para Sí, determinar la esencia. discúlpame que te interrumpa, era para ocultar un poco la procedencia, porque si tú le ponías un nombre que de tu estilo, que eras de Shaolin, ya sabían ya los manchúes que gobernaban en ese momento que tú eras un rebelde. Entonces Así es. ocultaban un poco los nombres. Inclusive hay una historia, discúlpame que separo un poco del hilo, de Wing Chun, que esa historia que hay bella de que una dama que era acosada fue enseñada por una monja. Se piensa que eso fue un arte creado bajo los muros del templo de Shaolin, para un arte de aprendizaje rápido, para enfrentarse y pelear en la guerra contra los manchúes. Claro, Es hasta donde yo he leído, ¿sabes? Hay otras personas que han profundizado un poco más sobre esa historia y pueden abordar un poquito más sobre ese tema. ¿Okay? claro, claro, claro. Sí, de hecho, bueno, para no irme del hilo, regreso a lo de Choi Li Fat. Y sí surge el nombre con esto, aunque de hecho el nombre en sí escondía un poquitico la parte, bueno, no escondía tanto la parte de Shaolin porque tiene el nombre de el carácter Fat, que quiere decir Buda. Buda, ¿no? Sí, pero una parte Pero, religiosa. ¿eh? Sí, es la procedencia religiosa, La procedencia ¿sabes? religiosa como tal, ajá, que los manchúes no estaban en contra del budismo, pero sí pararon a los monjes Shaolin, ¿no? Los exterminaron, de hecho, en su momento y cerraron todos los templos.
que eran focos de rebeldía de para resistencia. él. Así es. Y entonces también él lo crea, Chang Hyun pone este nombre de Choi Li Fat, un poco como dando esa rebeldía al estilo. De hecho, el estilo estuvo inmiscuido en cuestiones de la guerra de los boxers, en la rebelión de los Taiping, ¿sí? Aunque fue aniquilada totalmente la rebelión, porque claro, no puedes pelear puños contra polvo y cañón, porque no se puede, por muy bueno que sea. Tenemos que dejar las películas al lado y maravillarnos de ellas, pero hasta ahí, puras películas. No se esquivan balas así tan fácil como uno piensa. Y entonces el Choi Li Fat tiene este nombre dando un origen humilde del creador al mismo estilo, descentralizando lo de la familia, porque él vivió con su alumno Chang Hyun, con su alumno Chang Hyun, con su alumno Jeong Jin, como la misma familia Chan desestimó la práctica de este alumno porque no tenía el apellido. Y él decidió en ese momento, como era parte de esta rebelión, liberar un poco el estilo y que más personas pudieran practicarlo para que el pueblo estuviera fuerte y pudiera pelear contra los tiranos. De eso se trataba el Choi Li Fat. Entonces se puede considerar el Choi Li Fat como un estilo rebelde, revolucionario, aguerrido y probado tanto en guerra como en la vida cotidiana, porque eran personas que estaban en contra de los manchúes y los manchúes no eran fáciles de ganar, eran oficiales muy bien preparados y que sabían bastante tanto de guerra como de pelea cuerpo a cuerpo. Eran muy buenos. Entonces el estilo Choi Li Fat sirvió para que las personas pudieran aprender muy rápidamente. De hecho, esto es una cuestión de ya en los estudios que uno hace de las artes marciales, de cómo este mismo sistema del Wing Chun, muchos de los ejercicios, técnicas y dinámicas que aplica, el Choi Li Fat lo tiene desde sus primeros niveles. ¿Para qué? Para lograr un aprendizaje rápido, efusivo, aunque el Choi Li Fat tiene en sus inicios una dinámica llamada los Sansao, el direccional Pakwa, donde la dinámica busca un sistema de boxeo muy parecido a lo que se ve actualmente en los entrenamientos de UFC, de MMA, de kickboxing. Y entonces, por eso Choi Li Fat se obtuvo como herramienta de pelea para los Taiping y los boxers, ¿no? Sí, la Liga Hong Entonces, estaba muy vinculada a los grupos a la liga. revolucionarios de aquel De, entonces. Y ajá, posteriormente también, porque también durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil también, la lucha contra los japoneses, ellos estuvieron muy vinculados en la formación de guerrillas y de tropas. de hecho, el Choi Li Fat eran de los guardianes de la Minchintán. Hay una historia donde hay unos rangos de protección y los maestros que cuidaban esos rangos eran maestros de Choi Li De hecho, Fat. esa es la Porque era confianza un... que tenían. Así Confianza es, que tenían en la técnica y en la preparación que tenían esos peleadores. así es. Y en la formación filosófica, porque el Choi Li Fat tiene este aspecto filosófico, como todas las artes marciales, no solo China, en sentido general, todas tienen un aspecto filosófico que enseñar, pero el Choi Li Fat demostró en la práctica que era muy eficiente y era muy práctico para esos tiempos y para estos tiempos también. Como fue muy practicado, fue muy masivo en las zonas sobre todo del sur de China. Bueno, había muchas escuelas. El Choi Li Fat al día de hoy ha crecido mucho en cuanto a bagaje técnico, porque a muchos profesores les han incorporado sus experiencias durante años. Por eso el Choi Li Fat que vemos hoy no es ni remotamente el mismo Choi Li Fat de cuando se creó, como es lógico, ha evolucionado. ¿Okay? Entonces, acotando un poco lo que hablaba ahorita de un término que no se conocía o que no se conoce como Choi Li Fat. A mí me pasó una cosa curiosa en Cuba cuando estábamos en esto de la dirección de la Asociación Cubana de Choi Li Fat, que fuimos a visitar una vez a la encargada de cultura de la Embajada China. Tú estabas, Julián, yo me acuerdo, ¿eh? Algo de eso. Tú estabas conmigo aquel día.
que le dijimos que éramos de Cholify y ella pensó que si éramos algún restaurante o algo de eso, porque Porque gracias. decíamos Chinese food, Chinese food. Food, Entonces cuando food, digo Chinese food, suena pensé que era algo como, de comida, yo no. Entonces cuando le enseñamos los caracteres más o menos en chino, porque también le hablamos de Charlie Fo y ella no entendía tampoco, no lo conocía, no sabía nada de artes marciales esta señora. Y le enseñamos los caracteres y digo, bueno, pero esos son nombres de personas. Digo, si son nombres, pues es el nombre del estilo. Tuvimos que explicarle más o menos para que ella pudiera entendernos, pero fue gracioso eso, que nos confundiera con algo que tenga que ver con un restaurante chino. así, así es. Así es. Bueno, Yuli, yo creo que ya, no sé, pudiéramos ir concluyendo, ¿no? Sí, claro. Y una última pregunta para conversar, que pudiera ser la importancia del combate en las artes marciales chinas. Que es un tema un Ese es poco importante. polémico hoy en día, Sí. ¿okay? Porque mucha gente cree que las artes marciales chinas no combaten, no hacen pelea. No, Otros se meten en artes marciales chinas porque dicen que no pelean. Y eso es así es. error grande. Y un error garrafal, porque de hecho lo que ha sucedido es eso, que otros muchos maestros se han dedicado a florear nada más con el Kung Fu, con el Wushu, o, o dicen, ah, sí, yo hago el estilo, voy a poner de la rosa amarilla, para no ponerle el dedo a nadie, y entonces si me río porque si después salta alguien por ahí, como dice el Cigala, que de abajo de cualquier sale un ratón, una cosa así. Sí. Entonces, para que no haya estas cuestiones, eh, muchos se han dedicado nada más a hacer puras formas, aunque hay muchas escuelas que se dedican mucho a hacer muchas formas, como el mismo Choi Li Fa, que tiene como 180 formas creadas en toda su vida por diferentes maestros, ¿no? Aunque la forma original era una sola de 108 movimientos y que ha ido desapareciendo en la historia, aunque es de suponer que sea una unión de un Luma, un Choi, un Kyo, Sanma, y algo de las Tafu y de las Moifa, ¿sí? Una mezcla de esas. Creo que haya sido, vamos a decir, la forma madre del Choi Li Fa. Pero bueno, regresando a lo de los sparring y las peleas, entonces muchos maestros no les prestan una verdadera atención inicialmente a lo que es el sparring. Nada más creen que haciendo ejercicios en pareja, el alumno aprende a pelear y a defenderse. Pero hay un aspecto muy importante en la pelea y en la defensa personal que se llama el factor psicológico, ¿no? Que es psicológico y endocrino, porque se empiezan a hacer, cuando uno tiene una situación, se segrega siempre mucha adrenalina y mucha cortisona, que son dos tipos de hormonas que nos crean tensión. Si nos abren todos los órganos de los sentidos, escuchamos más, la vista se hace muy aguda y el olfato también, igual que el tacto. Sentimos todo a máxima potencia, pero también el cuerpo tiende a tensarse mucho. Si no les enseñamos a los alumnos bajo estos rigores, ¿no? Psicológicos y endocrinos a hacer sacar sus técnicas, nunca van a lograr traspolar lo que aprenden en una forma, lo que aprenden en un ejercicio, a la vida cotidiana y que les funcione el Kung Fu. Entonces, cuando tienen situaciones reales, tienden a fallar, no sirve Kung Fu, claro que se desaniman, pierden la razón de por qué practicar esto si no me sirve para lo que lo Sí, estoy la practicando. motivación. Y tiene que ver mucho más con el error metodológico y pedagógico del maestro y la escuela en la que se encuentran, que en sí del Kung Fu o del estilo de arte marcial, Claro, que sea en sentido general. claro. Porque muchos se quedan en la fantasía de las películas, de las series, de los animes, y creen que haciendo dos o tres cositas ya aprendieron a pelear. No, hay que hacer pelea. Inicialmente hay que hacer, por ejemplo, los tipos de Chisao o los Tuishou, si las manos pegajosas y las manos que empujan, para comprender la dinámica y la fuerza y el poder que uno pueda llegar a tener. Que crear una base. Sacos, con dummy, muñecos,
trabajos en pareja de forcejeo para sentir la potencia real. Y después poco a poco entrar al sparring. Esto lleva una metodología, ahorita lo estamos explicando muy por arribita, lleva una metodología según el estilo y lo que quiera lograr el alumno y el maestro en su escuela. Eso es así. Pero sí hay que hacer sparring. Sparring primero un 10, un 20, un 50%, un 75%, hasta un 90% se puede llevar los sparring realmente. Claro, siempre con protección, cuidando a los alumnos, pero yo considero, ese es mi punto de vista, que como Kung Fu tradicional, sí hay que hacerlo en su momento totalmente Sin protección. sin protección, a capela, cuidando y conociendo las cualidades físicas y técnicas de cada uno de los alumnos para que no hayan lesiones graves. Hay una anécdota en uno de WhatsApp en lo que hemos estado hablando de un muchacho en Santiago de Cuba que entró en una onda de boxeo y le dieron un KO que mató al muchacho cuando cayó al suelo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en eso, aunque claro, nosotros practicamos generalmente los colchones acá, pero en otros lados, como en Cuba, sabemos que se entrena en la hierba, en el asfalto, en el concreto, ahí directico. Bastante lo hicimos ya. Sí, sí, sí. Yo trato de traspolar un poquitico eso acá, lo que con mucho cuidado, porque es diferente. Las leyes que se llevan y todo está muy bien hasta que sucede un leve accidente y se dañan muchas cosas, ¿no? Porque las personas no se manejan igual. Pero sí es recomendable hacer sparring, es importantísimo hacer sparring. Pero no solo hacer sparring en la escuela. Tienes que hacer sparring, tienes que llevar a tus alumnos a que vayan a otras escuelas de artes marciales, con otros estilos, con otras formas, donde las reglas sean un poco flexibles, tanto para el estilo al que visitas como uno mismo. Y aunque hayan limitantes y todo eso, aprender a adaptarse, a enseñarles a ser adaptados a las diferentes circunstancias y situaciones. Si vas a una escuela de judo, de jiu-jitsu, de aikido, de shuai xiao, de lucha grecorromana, y ellos simplemente quieren hacer eso, tienes que saber qué técnicas de Chui Li Fat, voy a hablar específicamente de Chui Li Fat, para no caer en contradicción, uno puede aplicar, ¿no? Claro. Cuando uno está agarrado, por ejemplo, meter el pie, hacer un sao, ahí es una simple proyección que estás haciéndole a la persona. Probar tu técnica. E ir probando técnicas, pero que el profesor sea capaz también de las técnicas que ve en las formas, las vaya practicando como ejercicio. No solo como puño, no solo como bloqueo, sino como predicciones, como china, que son técnicas de ilusación, ¿no? El shuai xiao, la lucha como tal, y el trabajo de los desequilibrios, las distancias. Eso es importante. El sparring te ayuda a trabajar las distancias de combate, te ayuda también a hacer sparring no solo con una persona, sino con dos, con tres, con cinco. ¿Para qué? Para que te empiece a servir la técnica tuya para la defensa personal. Si el Kung Fu no es que se divida en combate sanda, defensa personal, lucha. No, es un todo. Y uno tiene que saber aplicar ese todo en todas esas circunstancias, en todas esas situaciones. Eso te lo da diferentes ejercicios de sparring, diferentes ejercicios de pelea, donde puedas poner situaciones reales. Claro. En cuestiones de aprender a aplicar las técnicas contra armas, muchas veces utilizamos, por ejemplo, tendemos a utilizar de que, tírale así, hace esto, eso es muy bien para aprender la técnica. Pero después cuando viene, la persona que sabe siempre esconde el arma, nunca la trae visible, ¿no? No, y no te va a tirar así, no te va a hacer ahí, oye, agárrame la mano. Claro, te va a hacer así más chiquitico. De allá en Cuba, en el barrio donde vivía, era un barrio muy bien malo, bello, precioso. Bien malo el barrio, ¿eh? Y teníamos una escuela ahí. Ajá, ahí teníamos una escuela de arte marcial ahí. Muy buenas experiencias ahí en ese sentido, de ver cómo te lo sacan sin tú darte cuenta. Y lo mismo te sacan un puñalito de este tamaño y un matabala, como se llama allá en Cuba, que es un machete picado a la mitad. Sí. Con un estilo y bueno, en mi pueblo a mí me matacaron con un machete una vez. Y bueno, estoy aquí haciendo el cuento. Así. Y en otras situaciones más complejas de mi vida también probé lo que era el Chui Li Fat. No voy a decir cuáles son esas situaciones porque no van
al No, no tema. venía al caso. Pero sí las situaciones que se dieron allí y gracias a poder ir practicando estos sparring que hacía yo con mis alumnos, con mis hermanos como Javier, Julio, Johnny, que están allá en Cuba y esto, uno fue perfeccionando la técnica de Choi Li Fa, mi maestro Gaspar García y Rubén Riverón, que me ayudaron mucho a evolucionar, ¿no? En la visión. No debo dejar de lado que, por ejemplo, uno que me ayudó mucho en cambiar la visión del Kung Fu tradicional fue maestro, bueno, es el maestro Frank Cazón, Ajá, un excelente maestro de Kung Fu tradicional allá en Cuba, pero que también hace Wushu moderno. ajá. Y bueno, Y un tiempo ahí, estuvo con nosotros también trabajando en la asociación de Sanda, de Cholifá, y de Sanda también cuando hacíamos los eventos. así es, porque él pertenecía a otra asociación. Ajá. Pero no obstante eso, la hermandad que logramos a través de las artes marciales fue genial. Con él, Correcto. con Carlos. Carlos Robles, y la gente de la Sí, asociación de Kung Fu tradicional, Sanda Tui Show. así es, con Rodolfo, los Jimagas también, que bueno, también. eran son de mi edad y son muy buenos maestros también de la pelea y del Así Kung mismo. Fu. De hecho, una de las cosas en cuestiones del sparring y del sanda es que una de las cuestiones que he visto es que casi nadie de los que practican sanda hacen las tres formas básicas del sanda. Es decir, casi nadie conoce las rutinas específicas De Sanda. de Tao Lu que tiene el sanda. Así mismo. Practican sanda, pero no conocen esa rutina y digo, ahí le falla un poco, me crea ruido en el sistema y como que falla algunas cuestiones del aprendizaje y los maestros tienen que tomar armas en el asunto y buscar prepararse bien. Y hay que tener esas sparring donde la situación real que es en la escuela, cuando uno está entrenando con el alumno, no es decirle, ay, mira, te voy a tirar así. Y eso es al principio. Ya tienes la técnica, ahora agárrala, como Bajo venga. presión. Trabajar bajo presión. Pero bajo presión que la sientan. Que se sientan que sí, te puedo contar, aunque no te voy a contar, aunque no te voy a golpear. Nunca va a ser igual que la vida real, tú sabes. Nunca. Porque en la vida real tú no sabes cómo es. Ojalá Aunque, nadie tenga que enfrentarse a eso, a una vida real. aunque muchas veces te digo, la cara y la actitud que yo tomo cuando voy a trabajar sparring o técnicas de defensa personal con los alumnos es de que párame porque sí te voy a dar. Me Y sí, consta, a veces sí me doy. De hecho, en una exhibición, me acuerdo de la exhibición, que, me consta que la que nariz me la terminaba, rompiste una vez en una exhibición, en una demostración. pero quedó ahí todo el mundo, ¡wow! Sí, no, Porque y los padres decían, le rompo la nariz y se ríe. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le rompa la de él? sí, me proyectaste durísimo ese día también. Estamos acelerados. Sí, sí, sí. Creo Lástima que que no fue se la grabó, pero inauguración, hay otras, esa tenemos fue la otras. inauguración En la de la casa sede de de, la asociación, ajá, allá en ahí el en Punto Guaynabo, Negro. ahí, Ajá, así mismo, ahí fue. No, estuvo buena esa exhibición. sí. Pero, No, pero pero es hay otras, eso. hay otras, hay otras. Hay otras que la pueden Sí, ver en el canal nuestro, en el canal de YouTube. Bueno, en el caso es mío. Julien no sí, las tiene puestas todavía, pero ahí hemos rescatado algunos videos viejos y no se ve muy bien por la calidad porque eran formatos VHS a digital. Pero bueno, se ha podido rescatar algo. Y hay algunas demostraciones, torneos que hacíamos allá y todo eso, los invito a que lo puedan disfrutar. claro. Sí, está muy bien, está muy buena eso. Y algunas personas ya han visto estas grabaciones y sí se pueden sorprender un poquitico más si ven la grabación. Me acuerdo, no sé si se grabó esa vez de la foto que tenemos ahí de cuando se reinauguró el salón en el Deportivo, que se pintó bien bonito. Pero ¿cuál? Estábamos entrenando y yo di una vuelta y caí en el piso y me llevaron Oh, te rompiste la, fue que te rompiste la nariz, ¿no? Man? la nariz, ajá, ajá, Yo creo que yo tengo eso. sí, Lo que porque no sé si ese tengo entrenamiento el estuvo video, bien bueno. yo tengo el video editado, pero no tengo, no sé si tengo, si traje o tengo por ahí el video que te enfocamos la nariz con la nariz rota. Así que, ajá, sí, así, sí. Sí, No, porque le no, dije, tengo que no, no revisar. pasa nada. Porque yo creo que fue del calor, no sé, la onda. Sí, la Así. adrenalina. Y no, y que di una vuelta y sí me azoté durísimo contra el piso.
que hice una vuelta así volada horizontal. Bueno, eso, quien no practica Pero artes esas cosas marciales pasan. no se lesiona. Así es, así es. Y digo, estas cuestiones muchas personas no quieren correr ese riesgo, entonces piensan que practican kung fu, artes marciales, y desde mi punto de vista lo que siguen haciendo es gimnasia artística, es decir, puros movimientos coordinados, aeróbicos, pero le falta la realidad del contacto. Y no hay que ser campeón de sanda mundial ni nada para ser bueno Claro que en no. lo que uno practica. ¿Sí? Claro que no. Porque muchas de las personas que nos encontrábamos allá en Cuba perdimos las posibilidades de entrar a torneos y todo por la cuestión económica, por la Económico, misma cuestión del país, que es difícil salir y después entrar. así Y mismo. entonces no vas a torneos. Y además, otra de las cuestiones que he visto es que muchos de los torneos que se hacen son torneos que ahí se quedan, no hay una trascendencia, Claro, y muchas veces no te llevan a nada. Entonces, la recomendación mía es maestros de Kung Fu tradicional y de artes marciales tradicionales o de artes marciales en general, quieren hacer que sus alumnos evolucionen realmente en el arte marcial, hagan acuerdos, coordinen trabajos con otras escuelas, hagan sparring y busquen la manera de que evolucionen, porque muchas veces las competencias son muy pocas las que tienen un buen rating ¿qué fuerte, nivel? competidores de calidad y Ah, árbitros que valen así la mismo. pena Así mismo. ir a participar. ¿Sí? Y, y nunca dejar de lado la parte del sparring con situación real, porque si no se pierde la esencia del Kung Fu, la esencia del Wushu. Si se Sí. pierde completamente, porque la persona piensa que puede hacer algo. Muchas veces también, cuando se hacen técnicas, cuando se hacen técnicas, te lanzan un puño, vamos a suponer que esta botellita es el puño, y el puño se queda aquí. Ah, tú siempre vas a bloquear. Y cuando entras a un combate real, ves que los puños te entran Sí, y sí, todo también te golpea, mis años de porque, entrenamiento. claro, porque la distancia de combate la tienes mal. Y Así mismo. entonces, como profesor, dentro del sparring y hacer samba, debemos buscar que el alumno siempre busque el golpeo. Una de las cuestiones que yo le digo a los alumnos para que agarren confianza en sí mismos, porque hay un respeto en este sentido de la jerarquía, pero yo le digo a los alumnos, tú golpeas, no, un poquitico más duro, par, y yo sí veo la cara como que de un poco de pena, se entiende, es entendible esa Claro, pena, están porque eres aprendiendo. un maestro y todo eso, pero tienes que enseñarle también que con respeto te pueden golpear duro. Uno Claro, como maestro debe saber quitar el golpe. Y claro. si no es buen maestro, claro que el golpe te va a dar. Y puede que aunque sea muy buen maestro, el golpe te dé. Pues, claro, eso pasa. ¿Sí? Pero el golpe no te debe hacer nada si eres buen maestro. Claro, Si eres un maestro chapa, el alumno te va a dar campo, así mismo. te va a tumbar ahí. A ver. Maestro chafa, bueno, el término chafa es como maestro, un pseudo maestro inventadito Ya. ahí, que tomó un año, 2 años, 5, pone en una escuela de Kung Fu, pero no se formó realmente. Y entonces después abren sus escuelas, así existen unos cuantos, Sí, ¿no? hay mucho. Eso prolifera mucho. Y Y donde los entonces, cuales son más flexibles a la hora de abrir escuelas, abundan muchísimo. sí, pero Y disculpa, también, hay muchos maestros de internet. Hay muchos maestros de internet. Muchos maestros de YouTube. Que no, sí, también. no estoy en contra de las personas que quieran transmitir su conocimiento por YouTube, al contrario, es una buena herramienta, pero hay que saber qué se está transmitiendo. Sí, hay que tener otro tipo de base. Uno puede apoyarse de la tecnología, de los videos, de los libros para evolucionar, pero tiene que haber una base constructiva, una base de entrenamiento Sólido. bien, bien fundamentada, bien sólida, para lograr ese avance como practicante de arte Claro. marcial. No quedarse en ese aspecto. Sí hay que tener un maestro que te ayuda a evolucionar, a avanzar. Y uno por sí mismo. Nosotros como experiencia en Cuba, una de las cosas que tuvimos que hacer fue que entre todos aprendíamos y evolucionábamos, porque los maestros no iban muy frecuentes a Cuba. Por toda la misma acción que hay en Cuba, toda la situación como país en sí, los maestros pasan mucho trabajo para ir a Cuba. Los permisos de entrenamiento, la cuestión económica Claro. y todo eso, muchos maestros no van. Y cuando van, se demoran mucho de un año a otro.
Claro. Y en eso, como practicantes, nosotros le poníamos nuestro granito de arena aparte de la parte del estudio físico, ¿no? La carrera nos fuimos ayudando entre todos y evolucionamos, pero fue mucho sparring, y no solo sparring, hubo peleas que ya no eran ni sparring. Venían reales. Sí, hubo unas muy buenas, y que se ponía muy rico el ambiente. Y De hecho, torneos, y venían alumnos de otras escuelas, de los mismos instructores, porque teníamos varios instructores en el país, y venían alumnos de otras escuelas que apenas conocían, y entonces querían probar fuerza con el profesor, entonces el profesor a veces tenía que aflojarle un poco, apretarle un poquitico las tuercas, sí. para que comprendiera con quién estaba mirando delante. Yo me recuerdo de un caso, me recuerdo de muchos casos de eso. Ah, sí, así, y también, bueno, ahí me tocó el caso de que fueran a, porque en Cuba todavía se usa, ya no tanto fuera de Cuba, sí se usa, pero muy poco, porque están todos los problemas legales, pero en Cuba todavía se usa lo de que una escuela vaya a retarte, Sí, y va a retarte para desacreditarte y toda esta sí, sí. cuestión. De hecho, me acuerdo de la historia que me hacían en ese momento con los del MININ, el Ministerio del Interior, donde pertenecía Rizo y Chirino, que ellos iban a cerrar escuelas. Es decir, si un maestro era inventado, 3 por kilo, un pseudo maestro, le daban papa y le cerraban la escuela. Pero si el maestro y la escuela demostraban preparación, le decían, sigan adelante, claro, había un permisito, había una onda ahí, pero sí, sí existía eso. Y creo que se mantiene eso. A mi escuela fueron 2 veces diferentes gente, uno de una escuela de Keisao, Mm, pero de los que estaban nada más como que floreando, porque sí, dentro de todas las escuelas, igual dentro de Chuinifa, hay escuelas que nada más hacen pura forma, y los maestros son muy buenos haciendo formas, y yo creo que sí deban pelear, pero a lo mejor les falla, no sé, no me he encontrado todavía una escuela claro, Chuinifa floja en el combate, porque creo que el estilo va directo a eso, claro. y y salimos bien en esas retas que nos hacían, que iban directico a la escuela de que queremos ver cómo es tu técnica, ¿no? Así mismo. Sí, sí, sí. Hubo varios así, hubo varios así. Muchos después se convirtieron en alumnos, ¿no? Iban probando, peleaban, se frustraban, entonces se quedaban como alumnos. En algunos Así, casos pasó. así es. En algunos Uno casos. de ellos se quedó como alumno en mi escuela después. Eso pasa, eso es común. Bueno, Julio, yo creo que vamos a terminar por hoy. Yo, Así es. no sin antes darle las gracias a todos. Espero que les guste, que dejen sus comentarios, que se suscriban a este canal, que se suscriban al canal de Julien. Y nada, esperamos que esto sea un programa que lo estaremos haciendo progresivamente, no sé, si cada una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes, no sé, lo que se nos ocurra con el tiempo y el camino. Y Así es. hablaremos sobre diferentes temas sobre las artes marciales en general, específicamente las artes marciales tradicionales chinas o artes marciales chinas como tal, pero también hablaremos de danza del león, cultura tradicional, medicina tradicional y otros temas que pueda ser del agrado, del interés e información de todos. ¿Okay? Y así aprendemos mutuamente aquí, Julien, tú y yo, de este debate. Sí, de hecho sería como abrir un tipo de foro donde las Ajá. personas puedan también aportar, porque maestro que se crea que ya lo sabe todo, ya empezó a errarle en el camino. Así mismo. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando, pero puede que haya alguien que pueda ahondar un poco más Así en mismo. temas de estos que tratamos hoy y en los que vamos a tratar posteriormente, y nos ayuden a nosotros a crecer como maestros, ¿no? Así mismo. Que de eso se trata, seguir aprendiendo y perfeccionar lo que sabemos. Okay. Bueno, entonces sin más, Julien, muchísimas gracias, nos vemos. Todo. Y cuídate en estos tiempos de coronavirus. Igualmente, protéjanse bien, siempre recuerden usar el nasobuco en estos tiempos, y La cada máscara. vez que salgan y lleguen a un lugar, hay que lavarse la planta de los zapatos con una solución jabonosa y las manos. Cuídense mucho. Esto es parte del sparring que nos toca ahorita con el virus. Con el virus. Ese sí es terrible. Bueno,
Nos vemos. Dale, nos Cuídate. vemos.